Y la verdad que en este momento pues solamente puedo decir que siento orgullo, me siento orgulloso de Andújar, de mi ciudad, de su vecino andujareño y por supuesto pues de una serie de personas que están empujando de una forma muy importante en lo que es nuestra ciudad, en lo que es la cultura, en lo que es el patrimonio, en lo que es nuestra historia. Yo hacía un símil, lo he hecho algunas veces, en el sentido de que creo que estamos en un momento dulce, quizás sea por el 800 aniversario de la Virgen de la Cabeza, y por eso a este siglo VIII, pues creo que es un poco el siglo de las luces. Creo que es un siglo en que el octavo, aunque estamos en el siglo XXI, en el que una gran cantidad de artistas, de personas, de asociaciones comprometidas con nuestra ciudad, pues están trabajando de una forma, pues creo que muy singular y muy importante, muy comprometida, y eso hará que Andújar sea más grande. Una ciudad necesita, aparte de su industria, aparte de su comercio, necesita de su patrimonio, necesita de monumentos para ser una gran ciudad. Y creo que Andújar es esa gran ciudad. En unos años se convertirá en una ciudad con grandes monumentos y, por supuesto, mi agradecimiento a todos estos artistas que tienen ese compromiso por la ciudad y que creo que entre todos ellos, pues la verdad que todos vamos a ganar y Andújar será cada vez más grande. En este octavo siglo, el siglo de las luces, podríamos decir. Muy bien. Hoy conmemoramos la inauguración de Manolo, de una magnífica obra de arte, una magnífica referencia histórica de la Andújar del siglo XVII. Es un libro en realidad, no es una maqueta, ahora lo vamos a explicar, y es sobre todo el proceso de producción que fue muy complejo, que no sé cómo se meten esos embrollos. Y en fin, la verdad que el pueblo de Andújar debe estar muy orgullosa de la obra que ha hecho Manolo, porque es una obra fantástica, muy didáctica, muy pedagógica y que ahora lo explicaremos. La hicimos con la intención, no solo para el visitante que venga, que vea cómo era la muralla, que desgraciadamente nos queda muy poco, pero muy bien restaurado últimamente, y es un rincón precioso, el de la muralla, ¿no? Pero que cómo era esa muralla y cómo era esa Andújar del siglo XVII, fidelina 100%. Por lo tanto, ahora es lo que vamos a explicar. Muy bien. Manolo, te toca. Muy bien, querido profesor, señor alcalde, muchísimas gracias. Yo no soy en absoluto la fiesta, soy un partícipe y un trabajador más, como los que están ahí sentados, y tanto me han ayudado, porque hay una labor de equipo, y realmente es un día grande, de gozo, porque crece el patrimonio de la ciudad, se recuerda un momento glorioso de la ciudad de Andújar, se habla de su historia, y el pueblo, yo siempre digo que es merecedor de los mejores objetos en este caso, ¿no? Que nos hablen, como digo, de nuestra raíz, de la identidad de nuestra memoria, ¿no? Señor alcalde, muchísimas gracias por la confianza. Pacientes, amigos del patrimonio, querido profesor, le doy las gracias por su paciencia y por su entrega. Y al pueblo de Andújar, como no, por su cariño siempre hacia todas las cosas que hacemos por la ciudad. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, señor alcalde, amigos del patrimonio y pueblo de Andújar. Me escucháis bien, ¿verdad? Vamos a invertir los términos. Bueno, Andújar yo lo llamo identidad y memoria, así de sencillo, ¿no? Vemos el puente, que es común a los dos proyectos. No me han dicho también que diga unas palabras sobre el tema de las letras de entrada y tal, pero yo no quiero, es tan denso. Vamos a invertir el PowerPoint, Manolo, y vamos a empezar por donde Luis Pedro ha terminado. Me parece un poco raro hablar de otra cosa que no sea centrado en la maqueta, y luego terminaremos un momentito con el tema de las letras, como habéis dicho. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias al auditorio, tenéis paciencia, vamos a terminar muy poquito. A la gente del ayuntamiento me encanta porque son mis aliados, mis pequeñas hormiguitas que me hacen un trabajo exquisito. Pensar que lo que estamos haciendo en Andújar, no es porque estemos aquí ahora, no lo hace nadie, ¿no? Yo, por ejemplo, la maqueta que hay en Granada, que es fabulosa, está hecha simplemente con un basamento en hormigón y punto, ¿no? Pero yo tejo, hilvano, porque soy consciente, yo no sé historia, ¿no? Yo simplemente me sé rodear
de la gente que sabe, ¿no? Porque yo solo soy un escultor, ¿no? No quiero engañaros, ¿no? Lo que ocurre es que yo estoy obligado, siempre que se hable de Andújar, a hacer el máximo por ella, ¿no? Es la tierra que me ha formado, donde yo soy feliz, han nacido mis hijos, y esto hay que tomárselo en serio, señores, porque Andújar tiene fuerza, tiene raíz y es distinta. Por eso hacemos cosas distintas, y cuando a mí se me llama desde la alcaldía, desde cualquier ámbito, para hablar de Andújar hay que hacerlo de una manera diferente, ¿no? Nuestra maqueta tiene un rigor, en este caso se lo debemos a nuestro amigo Maudilio. En un principio no iba a ser así, con un presupuesto del 18 diferente. Afortunadamente el ayuntamiento toma las riendas del trabajo. Uno va a ver a Ramón Cano y se da cuenta de lo poco que sabe, entonces hay que improvisar, ¿no? Improvisar en el buen sentido y hacer las cosas con rigor. No podíamos hacer un plano que nadie conociera, y ahí hay que recurrir a un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo que es el que mira, el que ve donde los demás nos perdemos, ¿no? Y esta maqueta tiene ese rigor, pero no es una maqueta al uso, ¿no? A mí no me interesa ese tipo de maquetas matemáticas procedentes del campo de la arquitectura estricta, ¿no? Sí lo es, en unos 10.000 en cuanto el interior, pasa Manolo, bueno, esto es un azulejo que yo he hecho versionando el famoso viaje de Baldi y tal, un poco está en el bar de mi amigo Antonio Lomas, y bueno, la cerámica a mí me encanta y nos refleja ese ámbito medieval todavía. Veis el puente con aduana, hablaremos de él, la aduana era un arbitrio de cobros, el puente del obispo, en fin, era muy normal en aquella época. Pasa, Manuel. Bien, este es el inicio, ¿no? La maqueta tiene un valor intrínseco en sí mismo muy, muy bonito, y es una pieza única, ¿no? Los moldes no existen, ¿no? Yo voy a pulmón directo, ¿no? Y no hay dinero ni tiempo para perder el tiempo, ¿no? Entonces, sobre un foie y escayola a la fundición, lo que serían los exteriores, la orografía de la ciudad, y el plano donde vamos a ver la numeración, que se me quedó escasa, de todos los monumentos y todos los sitios de interés, los trato con este foie, como digo, que va a ser fundido directamente por capa, la mejor fundición del mundo, no os quepa duda, y recreo con inteligencia el plano que a mí se me da, el callejero. Este callejero tiene ya mucha similitud. Bueno, no intentéis buscar vuestra casa, no está, estamos en el 17, Argimiro todavía no ha llegado, pero sí tiene un rigor, y entonces todavía vemos el perímetro exento de la muralla. No se deja acceder a ella, a Don Gómez creo que es el primero que lo intenta, los jesuitas ya tenían poder y lo consiguen en lo que sería hoy Tiradores, ¿no? Pasa, Manuel. Bien, os digo que esta maqueta tiene un valor único, realmente es única, porque no se modela con un material transitorio como el barro, sino que simplemente se va directamente al grano. Cera, y la cera va a ser directamente bronce. En bronce la cera perdida, como os digo. Entonces, lo que vais a ver dentro de un ratito es un material único. No existe una pieza en mi taller, un molde, no existe nada de eso. Tiene esa frescura, ¿veis? Tiene esa cosa directa. Maudilio me comentaba que en este momento de la historia la textura, el nivel de desgaste ya era notable, y para las autoridades empieza a ser un problema. Siempre se ha hablado mucho de la economía de las ciudades que están dentro de las murallas, ¿no? Quizás si Andújar hubiera tenido un elemento más agrícola. Andújar siempre es una zona de paso, es normal que se desgaste. Mira, ¿veis? Estas portadas almohades que veis aquí están ya deterioradas. Se han dejado para que los chavales comprendan cómo se movía una portada interior, que eran infranqueables, ¿no? Veis las torres albarranas, es una pequeña Florencia, como yo digo, ¿no? Andújar tuvo que ser en ese momento preciosa, ¿no? Ya vemos el inicio, bueno, lo estamos viendo por fases de acción, y ya empezamos a ver los monumentos principales de la ciudad cogidos, ¿no? por esta suerte de almenas y de merlones, no me sale la palabra, que están ya desgastados y que el ayuntamiento del momento empieza a sentir como un problema, ¿no? Puesto que ya el carácter defensivo, conforme pasan los siglos, se va perdiendo, ¿no? Y el empuje urbanístico
supongo que va apretando la muralla y hay quien se quiere apropiar de ella. Y bueno, el gremio de los joyeros, hemos traído aquí a Juan Carlos Muñoz hoy. Os recuerdo que este señor viene directamente desde el siglo XVII, XVIII, tiene antecedentes desde esta época, ¿no? Pues los joyeros que estarían en aquella esquinita de por allí, joyeros, joyerías, eran un foco de problemas, porque aquellos eran unos pozos ciegos de su actividad. Recuerdo que los joyeros en aquel momento pues era un sector clave, ¿no? De ellos dependía que llegara el vino a Roma, ¿no? O el famoso galum, ¿no? Que sea el Testaccio. En Roma vemos cientos de cerámicas que eran vaciadas en ese monte en las afueras de Roma. En este caso, bueno, vienen de la época romana con el tema de liturgia y tal, pero el barro, quiero deciros que era un elemento fundamental para conservar los alimentos, y el sector de la loza en Andújar pues tuvo que ser muy importante, ¿no? Entonces estos joyeros echaban los desperdicios, esos barros colados que ellos tenían, era un foco de problemas continuos, ¿no? Ya empezamos a ver cómo en la muralla se producen problemas de mantenimiento y problemas de conservación, ¿eh? Entonces por eso vais a ver una muralla no recién pulida ni gastada, sino una muralla ya que empieza a presentar síntomas de descomposición, ¿no? Bueno, esto es un tema personal. ¿Por qué las batallas de las Navas? ¿Por qué Alarcos, ¿no? El gran desastre de Alarcos, ¿no? Fijaros qué importancia no le darían los árabes a aquello, que yo no lo sabía. Y por eso sabéis que la Giralda de Sevilla se hace en honor a la batalla de Alarcos, ¿no? Que la mejor representación de la Alhambra en cuanto a sus yeserías y a la decoración, el momento de florecimiento cultural máximo en la Alhambra es Alarcos, ¿no? Sí, su gran victoria, ¿no? Y de Alarcos, ojo, los castellanos se levantan y llega a las Navas, ¿no? Nosotros somos fruto de las Navas. ¿Y por qué meto esta batalla aquí? Aparte porque a mí me gusta divertirme y me gusta, como digo, imaginar en este caso, ¿por qué la sierra, no? En este caso, evidentemente, la escala no la guarda, ¿no? Porque estoy metiendo una escena en el paso de Despeñaperros, que es otra particularidad que tiene la maqueta, que no solo vemos un entorno geográfico concreto, ¿no? Sino que yo he recreado esta batalla porque esta batalla es clave, llega a las faldas de Andújar, ¿no? Es una frase terrible la que voy a decir ahora. Decía Jiménez de Rada: matamos más moros en la huida que en la propia batalla, ¿no? Este hombre, con su pendón en el momento clave, retomó la batalla y le dio la vuelta porque íbamos a perder otra vez. ¿Y por qué meto, como digo? Porque llega a la falda de la ciudad. Probablemente la ciudad ya tenía un bastión importante. Ahí Alfredo me ha comentado que Andújar le debe parte también de su fundamento como ciudad, porque Andújar era un balneario militar. Volvemos al agua. Ahora hablaremos de Andura, lugar rico en agua, el agua otra vez presente. Era un balneario, como digo, de retiro para los oficiales militares, almohades, ¿eh? Entonces probablemente era una plaza difícil de tomar, ¿no? Pero teníamos un rey sabio, un rey santo, que con una negociación y sin disparar una sola ballesta entra en Andújar, ¿no? Bueno, no os canso más. Esta batalla es la que propicia el cambio, como ha dicho mi buen profesor, ¿eh? Y aquí entramos ya en harina, ¿no? Con la cera directa no hay oportunidad, no se puede uno equivocar, y sobre el trazado original, estas son las calles, que nos marcan un poco lo que sería la suerte de ese inicio de urbanismo, que tendríamos, ¿no? Aquí concretamente vemos cómo se suelda, vemos la zona del castillo, pasa Manolo. Y aquí vemos la fidelidad, eso sí, de la planta, que el bueno de Maudilio me explica. Maudilio me dice: Manolo, no te compliques. Una vez, eso está demostrado, los almohades eran sota, caballo y rey, eran los grandes constructores. Esta muralla no era la Alhambra, aquí no hubo yeserías, eran gente muy parca, muy práctica. Y si tú ves una muralla almohade en Córdoba, en un resto de un pueblo de la provincia, se parecen todas igual. El sistema de entrada de puertas es lo mismo. Es verdad, yo recuerdo que la de Pasteles en Albaicín, en Granada, tiene un sistema de escuadra, que una vez que estás dentro de unos saeteros te fríen, no puedes salir de allí, que da origen
a ese tema defensivo con las albarranas que protegen en las esquinas, hacen infranqueable la ciudad. Bien, aquí lo veis, un poco el puente romano. Digo que es romano porque con Ramón hay unas publicaciones fantásticas que él maneja. No nos demos tiros en el pie, señores. El puente es romano y el flamenquín nació aquí en Andújar. Creámonoslo. Hoy es un día muy bonito, como digo, un día precioso, en el que nos vamos a ver reflejados en el tiempo de una manera elegante. A mí me gusta hacer las cosas con clase, los faldones no hablan de ello. He tenido un equipo de trabajadores fabuloso. Yo no me creo lo que estoy haciendo con el ayuntamiento porque estamos llegando a unos niveles de locura, señor alcalde. Pero bueno, a mí mientras me hagan caso, en fin, vamos a seguir. En fin, mira, esto es un tema un poco morboso, pero también delicado, ¿no? Mira, aquí Baldi nos echa una mano, esos dibujos de los que hablaba antes, cuando viene con Cosme primero, y eso es el rollo. ¿Qué es el rollo? El rollo, bueno, esto lo veo aquí, la O, bueno, es una numeración, porque distingo numeración y letras para el patrimonio que se encuentra dentro y fuera de la muralla. Bien, aquí estaríamos a extramuros, ¿no? Éramos finos en aquella época, ¿no? Castigábamos, pero no lo hacíamos como los portugueses, ¿no? Si ustedes han ido a Évora, a algunos puntos de Portugal, existe una figura terrible que es la pica manuelina, que es donde se ajusticiaba a los... Pero se hacía en plena calle y probablemente se dejaba allí a escarnio público, ¿no? Nosotros salimos fuera de la ciudad, a mí me llama la atención eso, ¿no? Que en el mismo año, en el mismo periodo de tiempo, esa columna, con esas gradas, era el lugar de ajusticiamiento de la ciudad, y se ajusticiaba e incluso se condenaba a muerte, ¿no? Como nos dice Maudilio, él lo sabe por sus temas de hermandades que recogían al finado, en los últimos momentos se encargaban de recoger su cuerpo, y aquí se administraba el castigo, ¿no? Miren, yo calculo, él quizás lo sea más fino que yo, calculo que este elemento, el rollo, que era una columna donde se golpeaba, como digo, o se ajusticiaba, como el caso de 2 asesinos en Villanueva, que cometieron unos delitos terribles aquí en Andújar, estaríamos en la zona entre, no la Fuente Sorda, estaríamos como en la zona de Reca, quizás Javier Camello, porque claro, la muralla, la vemos que cae un poco más antes, yo hice el Hortelano, de ahí hacia adentro, ese perímetro, no lo sé, quizá me esté equivocando, o llegaríamos hasta la zona de la antigua fábrica de jabones, por ahí. Eso nos lo dice ese dibujo. Luego, otra cosa interesante, recordar, la torre más alta en la ciudad no es la Torre del Reloj, que conocemos, sino una contigua que es la Torre de Avira, que yo calculo que estaría por este sector del que estoy hablando, porque entonces, bueno, esto es San Miguel, los peligros venían por el sur. Bien, aquí ya empezamos a ver palacios, San Miguel, aquí estaría la parte del Palacio Municipal, la Torre del Sol que vemos actualmente. Dale, Manuel, Mar. Esto yo creo, esto es una puerta almohade ya en descomposición, y aquí creo que vemos la Fuente Sorda, una pescadería, un lavadero de pescado. A mí me emociona esto, ¿no? Un lavadero de pescado que actualmente sirve, todavía los tractores, pasan los siglos y los agricultores siguen sacando agua. Es emocionante, señor alcalde, ¿no? Es fantástico. ¿Qué nos queda de entonces? Nos quedan muchas cosas, ¿no? Toda la zona de la Silera, ese agua estaba ya ahí entonces, señores. Volvemos a Andúra otra vez, el origen de la ciudad, ¿no? Lugar rica en agua, y tan rica, ¿no? El calor que hace y todavía puede llenar una cuba, ¿no? Es increíble Andújar en ese sentido. Pasa, Manuel. Bien, ¿por qué el 16? Lo ha explicado muy bien, 17, lo ha explicado muy bien Luis Pedro, porque aúna y vemos con nitidez todos los palacios fantásticos, todos los Cárdenas, esa burguesía castellana se establece en la ciudad, el urbanismo empieza a ser ya casi definido, y nos encontramos todavía el perímetro casi intacto, ¿no? de la muralla, ¿no? Como yo digo, tuvo que ser fabuloso, ¿no? Ese dibujo de cuando Baldi llega con Cosme de Medici y dibuja lo que dibuja, tenía que ser fantástico, aunque los moradores de aquella época no tenían seguro la misma percepción sobre la muralla, era un estorbo, ¿no? Seguro. Pasa, Manuel. Los jesuitas, aquí, estos son los primeros que
taladran la muralla, se pegan a ella y estos tiradores estarían aquí, la escuela taller, y abren ya sus muros, ya dejan abrir muros y adherirse a ellos. Ya no hay un peligro, la muralla militarmente ya no es diáfana, ya no hay peligro de invasiones, y entonces empezamos a apropiarnos de la muralla y empezamos a construir y a adherirnos, ¿no? Como digo, este gremio de olleros, callejerías, vemos ya lo que es y un urbanismo más o menos definido, que yo imagino que respondería a una suerte de calles y de callejones infectos tremendo, ¿no? Nos habla Sor Lucía Yáñez, tú lo sabes, Enrique, ya aventura un caldo de cultivo para todo tipo de enfermedades. Lo veo muy lírico, muy bonito, pero las condiciones, como cualquier ciudad de la época, tienen que ser tremendas, ¿no? Eso lo sabe muy bien Enrique, como digo, y Sor Lucía con las trinitarias. Las trinitarias estarían aquí, ahí fuera. A mí me llama la atención ahí, ¿por qué se establecen tantas órdenes conventuales fuera de extramuros de la ciudad, ¿no? Quizá el precio del suelo, tenemos las trinitarias femeninas, los masculinos que están más a la derecha, que corresponderían a donde está el monumento de la gallina actualmente, la ermita de San Lázaro, capuchinas, que no aparecen en la foto, y cómo no la Tozada de la Victoria, que estaba ya totalmente definido. Y bueno, yo creo que no me voy a cansar mucho más. A ver, hemos terminado, ¿no? ¿Tenemos más imágenes? Ah, mira, este es el prototipo de puerta almohade. Nada, no había relieves, eran unos casetones, esos arcos tan característicos, y el talud, perdón, el talud, qué palabra más árabe, talud, ¿no? El talud era ese último, no era una construcción, era un promontorio intencionadamente, era un cimiento visto, digamos, ¿no? No sé si es el término que te porque el talud tenía la función de sujetar y de amedrentar todavía al atacante. ¿Por qué? Porque era un cerro de 1 metro en el que tú veías todavía la almena y la muralla más inaccesible aún, ¿no? El talud se conserva, me dijo Modilio, en la parte de la Silera, en este tramo de muralla de jardín, es un ejemplo de talud. Seguimos, Manuel. Bueno, aquí vemos la torre, lo que os decía antes, ¿no? Hay edificios que no tenemos constancia de ellos, ¿no? De los que tenemos, hasta dónde ha llegado la fotografía, sí, pero de la fotografía para atrás no sabemos, ¿no? Este convento, ¿cuál sería? Si tenemos esto, la Torre del Reloj, la Cárcel Real, y aquí tenemos la Merced, creo, ¿no? Los carmelitas, que estaba a espaldas del antiguo cabildo primitivo, actual, donde yo tengo la escultura del teatro, ese era el antiguo ayuntamiento. Os recuerdo que Comedias era bien. El hospital que conocemos, ya vemos una traza que se adivina, ¿no? Hay calles, hay arterias que sí se responden más o menos a la realidad. Tiradores, como digo, esto sería tiradores, aquí estaría la escuela taller. Seguimos. Y cómo no, al fin y al cabo, esa perspectiva fingida, ¿no? Que yo quiero que me perdonéis. Y en el sentido estricto de las escalas, yo no puedo olvidar a mi santuario, no puedo olvidar a la Virgen de la Cabeza, ¿no? Está ahí metida, ¿no? Al igual que la batalla de las Navas. Por eso esta maqueta es especial, porque la historia de Andújar es especial. Y como digo, este cerro imaginario, bueno, con ese santuario ahí arriba, nos habla de que, bueno, también en el 17, sabemos que muy probablemente Vandelvira trabajó con el obispo Sarmiento, es parte del patrimonio de la ciudad, aunque no esté en el casco histórico de la ciudad. Entonces yo no quería mutilar, no quería dejar nada, un edificio, un santuario primitivo que hoy no conoceríamos, pero al fin y al cabo, como edificio, ahí estaba el santuario en el 17. Entonces, en esta maqueta no se nos queda fuera, años de centenarios, con más motivo aún, ¿no? Aquí veis la Virgen por detrás, y el santuario por delante. Bien, otra visión, cuando da el sol, fantástica, esta albarrana. Esto correspondería a la parte que daría, la parte norte de la ciudad, y me dijo Modilio que quizá era la parte San Francisco, sí. Esta albarrana protegía, como digo, esas entradas laterales, y desde ahí se asaeteaba al enemigo se le castigaba y era imposible su... De hecho, nunca se tomó la ciudad. Bien, un poco
que veáis dónde me muevo, la suerte que tengo de trabajar con este equipo maravilloso. Esto se ha hecho en Arganda del Rey. Este señor es Fernando Capa, una institución, hijo del gran Eduardo, y lo he traído porque, bueno, es un hombre que nos ha llenado la Andújar de obras fantásticas como la Jamuga, como el teatro, como el Hércules, esta que vemos ahora, maqueta fantástica, y que es un fundidor único. Andújar tiene la chulería, lo digo el alcalde, de disfrutar del mejor fundidor del mundo, y no lo digo yo, es un fundidor reconocido mundialmente. Os digo que trabaja un 10% solo en España, el 90% es para el extranjero, con los mejores escultores del mundo, y yo tengo la suerte de contar con su confianza, y os voy a decir por qué. Porque hubo un señor elegante, un caballero de Andújar, que lo tenemos aquí en la plaza, que nos va a contemplar ahora, y me encanta, ¿no?, que este sitio en el que hemos elegido, porque va a vigilar la maqueta, que es don Antonio González Orea. Don Antonio González Orea, que no fue mi maestro porque él ya era una persona muy devaluada físicamente, pero intelectualmente conectamos mucho tiempo, muchos años. Él estuvo inactivo durante muchos años de su vida y él me abrió las puertas de esta casa, que es muy hermética y muy exclusiva, ¿no? Yo no era mejor que nadie, pero como se decía antes, ¿no?, él me hizo una carta de recomendación cuando hicimos la Jamuga, y gracias a él, a Antonio González Orea, que había sido compañero de estudios del gran Eduardo, don Eduardo Capa Sacristán, me metió en esta casa, y hasta el día de hoy, bueno, me han tratado de una manera fantástica, pero fue porque yo vine de Andújar, recomendado por Antonio. Ya sabéis otra cosa que nadie sabe, ¿no?, que Antonio me echó una mano importante, ¿no?, para que este hombre me hubiera, porque tiene un trabajo, yo era una poquita cosa, ¿no?, cuando yo llegué allí con mi proyecto, pues era un escultor, un chaval, y bueno, han demostrado una calidad extraordinaria. Bueno, creo que hemos terminado, ¿no, Manuel? 5 minutos a las letras y nos vamos a ver la maqueta. Perdonad, estamos abusando de vosotros. Bueno, todo trabajo empieza por un dibujo, por un mono, como llamamos nosotros, y es así como empiezan las aventuras, ¿no? Esto no es una idea mía, porque yo no llego, yo no conozco las necesidades de la ciudad. Eso se lo debéis al cabezón de vuestro alcalde, perdóneme, a un empeño personal, permítame disculpar la broma, un empeño por Francisco, y yo creo que con buen criterio, de recibir bien y con calidad a la gente que nos llega por el norte. No teníamos un letrero que nos representara, ¿no? Cuando él y yo nos sentamos, queríamos algo evidentemente distinto, ¿no? No unas letras al uso que pongan Andújar, ¿no? Para eso no te llamo, ¿no? A mí me vienen todas las corridas difíciles, ¿no? Yo sabía que iba a ser un trabajo duro y Dios mío que lo ha sido, ¿no? Y estos señores que están aquí sentados lo saben muy bien, del departamento de obras, porque ha sido una matadera. Raquel también debe estar por ahí, que es muy lista, se dio cuenta, y el que os habla fue un insensato y un ignorante. Lo digo con todo, pero yo mismo, ¿no? Porque planteé un proyecto que es una salvajada, que hemos llegado tarde, que menos mal que confían en mí, porque podíamos haber acabado a tiros, porque se nos ha ido de madre en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, gracias al talante trabajador de Alejandro, de todas las distintas facetas y áreas del ayuntamiento, hemos asumido cada uno nuestra obligación, pero ojo, estaba en juego la identidad de Andújar, ¿no? Hay algo más fuerte que el dinero, ¿no? Cuando Paco me sienta en el despacho, en el ayuntamiento, nos habla de una necesidad, entiendo yo, moral, ¿no? El referente es Marbella, ¿no? Pero Marbella es distinta a nosotros, ¿no? Y Marbella no tiene nada que ver, además tiene un auxilio, Marbella tiene unos pinos, ¿no?, que cobijan, pero seamos claros, la entrada a un pueblo como Andújar es difícil, es dura, es una nave quemada, se está siendo injusto, no se está recordando el buen trabajo que ha hecho Medio Ambiente, Os recuerdo el espacio que hay entre la autovía
y el propio polígono se ha hecho un trabajo, enhorabuena, genial. Las iniciativas no vienen solas. Y bueno, aquí ¿qué había que hacer? Había que remangarse, había que buscar un basamento, ya lo tenemos, ¿no? Largo, silente, noble, maltratado, es el puente romano. Ahora lo voy a humanizar, va a ser mi amigo, ¿no? El puente es como ese amigo fantástico al que no haces ni caso y que sabes que siempre está ahí y que afronta todas las dificultades, ¿no? Cuando vienen esas riadas es un tipo recto, se mantiene incólume, su amistad no te falla, ¿no? Puedes seguir transitando por él, le cortan el tráfico, está negado hasta las cejas, pero no se queja. Baja el nivel del agua y ese puente sigue ahí. Eso es un milagro, eso es increíble. Y es un poco sobre qué sitio, sobre qué amigo más noble puedo yo fortalecer y escribir el nombre de Andújar. El puente, como decía, el puente romano es para mí un referente. Me dicen con alegría que hay un plan de actuación, llegan dineros de fuera y parece que se va a habilitar, ¿no? Hay un espacio, tenemos buenas noticias, pero el puente que yo he visto, bueno, lo he visto hasta encalado, ¿no? En pocos momentos, y he visto durmiendo gente allí, ¿no? En los años 70, ¿no? Quiero deciros con esto, siempre lo digo, ¿no? Yo tengo ya mi edad y no todo fue mejor, ¿no? Yo prefiero la Andújar que veo hoy en día, que ven mis hijos, porque la veo mucho más integrada, con una identidad. Estamos creando, no Manolo López, desde hace mucho tiempo, desde la época de Arcos Moya, de tantas administraciones. A mí me da una alegría este edificio, ¿no? Este edificio yo lo he visto hecho una ruina, como todos los que están aquí sentados, ¿no? El Cijano, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Valoremos lo que vamos a ver hoy, porque bajo todos los gobiernos municipales, todos han hecho un esfuerzo notable, porque lo que disfrutamos hoy en día sea una realidad. Entonces hay que pensar que las cosas, vivimos un momento, como dice el señor alcalde, dulce, ¿no? Precioso, ¿no? Pasa, Manuel, en el que este tipo de cosas hubieran sido impensables hace unos años, ¿no? En fin, ha sido duro, ha sido complejo, me he metido donde no podía imaginar, estos arcos van a ser luego aire, es por Hispan de alta densidad, el hormigón ha venido del Surbetón, fantástico, Ángel Alpera ha hecho un hormigón precioso, pero claro, es al fin y al cabo un edificio, ¿no? Muy susceptible, son 20 y tantos metros, 124 metros cúbicos de hormigón que conforman ese hilo ligero, sobre el cual reposa Andújar, ¿no? En fin, ahí estoy yo, ¿no? Si se me llama es para este tipo de cosas, ¿no? Hay que sugerir la presencia de la madre, ¿no? Y explicarle a quien llega de fuera de manera muy sutil qué es lo que dentro de nosotros nos une a todos. Pasa, Manuel, mira, ha sido una batalla tremenda hasta quitar ese por Hispan, como digo, pero ha aparecido, como digo, en arquitectura. Fijaros el hormigón, qué belleza tiene. El hormigón es bello, tiene su... Pasa, Manuel. Bueno, esto es mi estudio. Después de sufrir, de llegar tarde, os pido perdón, no sé cuántas prórrogas se me han dado. En fin, llega la primavera y hemos podido asistir a la simbología del... Os decía antes del tema de Marbella, nosotros no tenemos que copiar a nadie, no nos hace falta. Y a mí se me llama, yo soy un artista, soy un creador, tengo que demostrarlo. ¿Cómo? Haciendo lo que no hace nadie, ¿no? Convirtiendo la Jota en hacer la Jota de mi villa, de mi ciudad, ¿no? La Torre del Reloj, todos la conocemos, ¿no? Es una Jota. La R, lo que más quiero, ¿no? Lo que nos une. Porque yo no me escondo, ¿no? Yo trabajo para todos los colores, para todas las sensibilidades, para todas las pieles que hay en Andújar. Para mí la ilusión es uniros a todos, no en torno a lo que yo haga, sino en torno a un sentimiento común de Andújar, ¿no? Cuando llegué en los años 70, siempre hablábamos de los chavales de aquella época que no había un sentimiento, ¿no? Y a mí eso me daba mucho asco, ¿no? Porque aquí la gente no era beligerante. Tú hablas con un tío de Baeza, parece que las piedras, os estoy diciendo de verdad, me estoy desnudando ante vosotros y no puede ser, no puede ser. Y ahora contemplo, no por mí, sino de un tiempo a esta parte, que hay un sentimiento sincero, verdadero,
¿Cómo que no? Y claro que lo hay. Andújar lo sienten todos sus habitantes, ¿no? Y este tipo de obras, señor alcalde, contribuyen a que todo el mundo estemos unidos. Aquí no va a venir la Volkswagen, no va a venir nadie a salvarnos. Tenemos que todos tirar del carro y todos sentirnos partes de una misma madre, que es, en este caso, Andújar, ¿no? Y yo con las letras, con la ortografía, lo que intento es divertirme, ¿no? Como el caso de la R, donde termino, ¿no? Sugerir la presencia de ella, ¿no? Os recuerdo que es un encargo civil. Entonces, el peso de la religión hay que contenerlo un poquito, ¿no? En fin, hay letras que no significan nada, ¿no? Bueno, este tema, volvemos a la cerámica. La cerámica a mí me conmueve, ¿no? Además es un afrancesado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Qué cachondos éramos que al ejército más fuerte del mundo, los franceses, que nos dominan, que nos humillan, nosotros nos reímos de ellos, pero sin disparar un solo tiro, ¿no? Por medio de estos, mirad lo que inventamos, no se puede ser, es una genialidad. Solo porque lo veamos, yo esto no lo he visto en ninguna parte del mundo, ¿no? El pito afrancesado, ¿no? Y para lo que servía. Eso solo podía pasar en Andújar, ¿no? Pues bueno, tenía que ser la A de inicio, ¿no? Pasa, Manuel. El lince fue una incorporación de la alcaldía, porque uno, repito, no es tan listo, ¿no? Y te encuentras atorado, ¿no? Por la dificultad del proceso, ¿no? Y se me dijo, la D era una D normal, tengo por ahí dibujos que la atentiguan. Y creo que fue Paco, su equipo, Manolo, tienes que hablarme del parque. Y el rey del parque es el lince. ¿Por qué meto el lince? Pues os voy a decir por qué. Aparte de por la belleza y por la penetración psicológica que tiene ese animal, me da mucho asco, lo voy a decir así, y me da mucha pena leer en un noticiario nacional que el lince se ha recuperado en Sevilla y en Doñana. Sí, en parte es verdad, pero ¿qué leche? Que se lo digan a ese señor que está ahí sentado y al señor Molina, ¿no? El lince, la vanguardia, la inteligencia, la verdadera lucha para que el lince se viniera arriba y se recuperaran los conejos. Es parte del equipo que le dirigía al señor Molina entonces, y se hizo en Andújar, ¿no? Pero eso se obvia, y eso vosotros lo habéis leído como yo, ¿no? A mí me da un asco tremendo, por eso pensemos que en nuestra ciudad se han hecho cosas fantásticas y no tienen eco, ¿no? Por eso es fundamental, ¿no? Ese animal que esté ahí y que nos rebelemos, ¿no? Contra esa prensa estúpida, superficial, que nos relega a nada, ¿no? Porque no estamos en este caso en Doñana o no somos mediáticos. Tenemos una sierra maravillosa, tenemos una gente estupenda, acogemos bien. Y entonces estas letras hablan un poco de ese cariño, de ese calor, del sol, aparte de mi hija, que se llama de igual manera, y del calor que aquí se pasa, es la luz, es la alegría. Andújar tiene futuro con intervenciones de este tipo, y quien piense que es una chorrada está equivocado, porque a la gente hay que darle algo diferente. Hay que emplear bien el dinero, y esto es imagen, no es solo publicidad, es sentimiento. O no puedo salir a la calle porque la gente no para de felicitarme. Yo no podía imaginar, no sabía dónde me metía, señor alcalde, pero tengo un agradecimiento sumo al pueblo de Andújar, porque me he dado cuenta que a través de la escultura he tocado los sentimientos que yo sabía que estaban allí. Y os debo un cariño y que yo sé que me tenéis infinito, y voy a seguir, como digo, aprovechando todas las posibilidades que tenga para hacer de Andújar lo más grande, ¿no? Porque yo aquí he sido y soy feliz, y voy a acabar con vosotros y me siento muy a gusto, ¿no? Os quiero mucho y vamos a disfrutar, vamos a quitarle esa tela a la maqueta y vamos a disfrutar, basta ya de palabras, y os agradezco muchísimo la presencia y un abrazo a todos. Gracias. Perdón. Perdona. Gracias.
¡Viva Andújar! Muchas gracias, Manolo. Voy a ser más breve. Sí, mejor. Mejor porque estamos todos esperando y la cerveza se lo van a quitar. Pero creo que es un momento muy importante porque resume un poco estos años que yo le llamo de la luz. Estos años no quiere decir que Andújar no ha tenido grandes personas en la cultura y en nuestra historia, como no lo hemos visto y nos lo ha dicho Luis Pedro, pero también es verdad que hay ahora mismo una concatenación de cosas en la historia, en el tiempo, que ya es la aparición de la Virgen de la Cabeza, el octavo centenario o el octavo siglo, que todo ello da lugar en Andújar a un resurgir, que es lo que la está haciendo grande como ciudad. El otro día, Luis Villa tuve la ocasión de estar visitando todos nuestros polígonos y las empresas, todavía me quedan algunas, una por una, y me asombró muchísimo el material tan enorme que tenemos de empresarios, de personas, las convicciones que tienen y la firmeza y la entereza que tienen para seguir adelante. Pero también hay una cuestión que siempre hemos comentado, que ya que estamos hablando del mundo cristiano, no solamente de pan y el hombre, también necesitamos de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Y eso es lo que también estamos haciendo. Para que una ciudad sea una gran ciudad, tiene que tener patrimonio, tiene que tener monumentos y tiene que tener su historia. El primer ejemplo que hicimos, ya hablando de la maqueta, de la entrada de Andújar, cuando personalmente hablamos, pues eran unas letras, pero no era el nombre de Andújar con un diseño o algo de eso. Tenía que significar nuestra historia, tenía que significar lo importante que éramos. Y Luis Pedro lo ha dicho, la historia tan enorme que tenemos, pero además conectada directamente con los reyes. Es decir, no éramos un pueblo cualquiera. Pues en esa historia, pues la verdad es que todo representa algo de nuestra historia muy importante y sustentado en lo alto del puente romano, un puente firme, como él ha dicho, un puente que está hecho de hormigón y de hierro fundido y que ha aguantado siglos y siglos y está ahí. Y faltaba un detalle que también lo ha dicho él ahora, moderno, nuevo, nuestro parque natural. Eso es nuevo, que forma ya parte de nuestra historia, como si esperemos que siga formando parte. Y lo mismo ha pasado con la maqueta. La maqueta creo que es un hecho, un acontecimiento, una idea genial. En Andújar hay que dar gracias, yo doy gracias ahora mismo, no solamente a los artistas, sino una serie de grupos, de asociaciones, en este caso la Asociación de Patrimonio, con Luis Pedro al frente y todos los que estáis, también la Asociación de Arquitectos, que ahora está al frente Ramón Cano y están haciendo un gran trabajo. También, por ejemplo, en la cultura también está por ahí Andusar, que también están trabajando en tema de cultura, y alguna otra asociación, y perdonadme si me dejo a alguien. Pero también hay una serie de personas que están ahora mismo trabajando por Andújar y que ya sobresalen a nivel de Andalucía y a nivel de España, y que lo iremos viendo y que todos van a tener su reconocimiento en Andújar, en cuanto a la cerámica, en cuanto al bordado, en cuanto al arte sacro. Creo que ahora mismo hay un compendio en la ciudad que es enorme e importantísimo. Y para ser cada día más ciudad y ser una gran ciudad, no hace falta todo esto. Y en este caso tenemos la suerte de contar con alguno de ellos, en este caso, tenemos esa suerte y yo lo único que hago es aprovecharme. Sería un estúpido si no me aprovechase de eso, si no me aprovechase de la colaboración de las asociaciones, de la gente que está empujando y de la gente que sabe, seré un necio. Y yo, en este caso, lo único que hago es humildemente apoyarlos y que puedan hacer eso, porque a lo largo de la historia quedará esto para siglos y siglos de historia. Porque creo que todos debemos sentirnos orgullosos de que tenemos una ciudad grande, porque tiene una gran historia que la hemos ganado durante muchos años. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero
pero que ya nos describen lo que va a ser la ciudad. El convento de la Victoria no sabemos cómo era, pero sí sabemos que aquí estaba la Tozana de la Victoria. Las mínimas, capuchinas, y el famoso castillo, ¿no? A mí me llama la atención, arco chico, arco grande, esto sí lo tenemos en constancia, lo tenemos bien definido por el mundo de la fotografía. Fijaros qué bonito la confluencia de San Francisco, Plaza de Abastos actual, Convento de San Francisco, sabéis que aquí había una plaza de toros también, y aquí tendríamos lo que sería Ollerías, ¿no? Mira, veis, toda esta serie de edificaciones ya en este siglo empiezan a apropiarse de la muralla. El cabildo no puede, digamos, con la presión urbanística, los jesuitas lo han conseguido, han abierto un portillo. Los portillos eran soluciones de emergencia porque las portadas almohades que aquí vemos, sobre todo las de este sector, empiezan a amenazar ruina y ya no se invierte en ellas, ¿no? Lo único que se hace es por las buenas abrir un portillo, abrir una puerta y dedicarlo a la imagen de la Virgen de Belén, por ejemplo. ¿Dónde está Maudilio? Maudilio. Ya se abren portillos, porque ya no conviene restaurar. Hemos dejado para los docentes, como digo, Maudilio, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, tú eres el autor. Quiero que expliques brevemente un poco qué hacían los cristianos cuando ya llegamos a ese momento de degeneración, los merlones, todo empieza a amenazar ruina. Entonces los cristianos abren una serie de portillos y las dedican a una serie de vírgenes, ¿no? Sí, correcto. Aquí al lado tenemos el portillo de la Merced, la puerta de la Merced, que también se llama de Buenavista. Buenavista porque ahora mismo vemos el Mercadona, en fin, todos los bloques y todo eso, pero en ese momento era campo, claro. Huertas, claro. Eran huertas. Entonces ahí, por ejemplo, había una. Había también otra virgen en la Puerta del Peso de la Harina. Y por supuesto la que había aquí al lado en la Puerta del Sol, la Virgen de la Consolación. Nos hablas, Maudilio, que la muralla era sabemos que las albarranas y cómo se movían en el interior de las puertas es un modelo único de construcción, ¿no? Lo que son las puertas originales eran más complejas, normalmente eran en codo, es decir, en ángulo de 90 grados. Esos son modelos estereotipados, quiere decir que nos encontramos hoy en día puertas, por ejemplo, en el recinto de Niebla, que serían prácticamente iguales que las que habría aquí. Sin ornamentación. Sin ornamentación, los almohades eran muy escuetos, procedían del norte de África, ellos trabajaban muy bien, sobre todo lo que eran las construcciones en tierra, en tapial, pero no eran buenos canteros y no solían decorar en exceso. Claro, depende de la construcción, pero una construcción práctica y de tipo, digamos, militar, poliorcético y demás, lo hacían muy escueto todo, no solían decorar mucho. Muy bien. Había alguna puerta más compleja, como por ejemplo la Puerta del Sol, que en lugar de ser en codo, era en doble codo, que se llama recodo. Dile dónde está. Estaría aquí. La hemos dejado aquí. Mira, acercaros, la hemos dejado descubierta, sí, para que comprendan cómo se defendía esta puerta. Sí, esta iría en bayoneta, es decir, haría un doble codo. Se entraría, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que las tropas no pudieran entrar de golpe, sino que se quedaran paradas en el interior y no pudieran acceder. Y a su vez esta albarrana, ¿no? Sí, esta era la que se llamó la Torre Gorda. Esta servía para defender la puerta. Vale. ¿Estamos ahora mismo en aquel lugar de Andújar? Esto es justo aquí al lado, ahí detrás del Palacio de Don Gómez. Esto es lo que es la Puerta del Sol de toda la vida. ¿Vale? Esto es la Puerta del Sol. Bien, eso sería, lo recuerdo, las capuchinas, el arco no aparece, es posterior, de Carlos III, no está largo, ¿no? En fin, trinitarias, trinitarios masculinos, actualmente donde tenemos el Monumento a la Gallina, San Lázaro, queda un poquito de arcada en ladrillo, la ermita de la Virgen de la Cabeza, que estaría anexa a un tramo de muralla ya desaparecido, y Ollerías, repito, San Francisco, el convento de San Juan de Dios y San Bartolomé. Esto lo vemos hoy en día, las mínimas, y estas ermitas están desaparecidas. En esta era un especialista. ¿Dónde está Rodrigo? Aquí ven, cuéntanos, Manolo, cuéntanos qué pasaba aquí. Aquí ya había lío y había pleitos con el ayuntamiento. Este era el tema de los joyeros, ¿no? Sí, por lo que estoy comentando antes, que prácticamente la muralla, lo que era la cava, estaba ocupada
prácticamente por los desechos y los desperdicios de los hierros. Entonces ahí había continuamente denuncias entre los vecinos por malos olores, por inmundicia, y eso ha sido una constante durante prácticamente hasta que desapareció la muralla. Y se aprovechaba el espacio, como ya no tenía ninguna función defensiva, para adosar la vivienda. Eso lo vemos continuamente en Muralla El León, en Lugo, que se adosan a la muralla, pues aquí ocurría lo mismo. Este era Dulce Jesús. Sí, lo conocido. Este era Buen suceso. Esto buen suceso, San Bartolomé. Esto sería la Victoria, que ya no existe. Hay cosas que tengo que inventarme. Y Jesús María. Y la Mira, capuchina estarían aquí. curiosidades de la maqueta. Mira, esto es una reliquia en cuanto a trazo. Esto existe hoy en día, me lo vais a saber muy bien. Estamos en lo diré, Manolo, se me acaba de ir de Santiago, disculparme, Santiago. Estamos en Santiago y este callejón estrechito es Callejón de los Viejos, existe todo, y aparentemente no tiene salida, y aquí tenemos el colegio. Vale, aquí hay un señor desvalido con muletas, ¿no? Ese era el hospital de los viejos, ¿no? Hospital masculino y femenino, ¿no? Pero no tenemos referencia de cómo era, pero sí sabemos el trazado, que es exactamente igual, porque Santiago y esta pequeña estrechez que ahora da un interior del colegio, del patio, ahí estaba el hospital, ¿no? Pero urbanísticamente esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Y veis esta calle que nos lleva al hospital, digamos que veis los huecos, son las trazas principales que sí tenemos hoy en día, ¿no? Con variantes. El resto sería una suerte de manzanas o collaciones, como se decía antes, donde la gente malvivía, imaginaros, con la ventilación y los olores, ¿no? Como digo. Pero aquí estaba el hospital de los viejos, y no este viejecillo que hay aquí nos representa un poco el contenido, pero no la arquitectura. Tiene curiosidades, ¿no? Don Gómez, nosotros estamos aquí ahora mismo, Corral de Comedias, como no, la Milla de Oro, ¿no? El centro, fantástico. Y bueno, ya aquí sí podríamos seguir. Hay una numeración y unas letras, ¿vale? Las letras son para el extrarradio y la numeración para el interior de intramuros, ¿no? Esto es una delicia, es una batalla fantástica, la batalla de las Navas, en la que nos explican que en un primer término tenemos a los peones de uno y otro bando, la famosa tienda de Mirabolín, la caballería y los arqueros, ¿no? Los ballesteros, ¿no? Importantes, definitivos, ¿no? Un tema boscoso que yo me invento para albergar los pendones de uno y otro bando, y como digo, esta batalla es la que nos lleva al cambio social, ¿no? Esta escena está aquí, aparte de porque a mí me gusta divertirme y hacer cosas que están fuera de lo normal, es porque, como digo, y ha explicado también nuestro gran profesor Luis Pedro, propicia el cambio social. Esto lo entendemos porque se produce, como digo, en ese momento, ese cambio que a mí tanto me interesa, ¿no? Y nos lleva al santuario de la Virgen de la Cabeza. Es realmente magnífico, ¿no? Con una población expulsada, musulmana. Bueno, hay gente que se llama Medina, ¿no? Hay almorronía, en la comida hay muchos restos, nos quedan muchos restos de los árabes, ¿no? Yo estoy seguro que la belleza de nuestras mujeres de Andújar tienen que ver con este periodo también. Pero qué cosa tan grande, ¿no? La Virgen de la Cabeza, en ese contexto social tan difícil, cómo sobrevive, no solo sobrevive y llega a nuestros días de una manera tan fuerte, que a mí me conmueve, ¿no? Que una población expulsada, musulmana, aparezca y prenda como una llama tan viva la devoción a la Virgen, ¿no? Por eso está aquí, porque se la ha ganado por respeto, ¿no? Hay 32 kilómetros de distancia, pero yo soy así, lo comprimo en uno y me interesa mucho como ver ese juego, ¿no? Como digo, una pátina preciosa de mi amigo Capa. Espero que os guste. El tratamiento del acero ha sido exquisito, gracias a los pintores de la casa, están por ahí. Y de mi amigo García Morón, de Juan Manuel, esta envoltura en color caramelo. Y bueno, y como digo, el suelo que nos representa a todos, cada uno somos un hexágono, somos una abejita que nos levantamos cada mañana en hacer un poquito mejor nuestra ciudad. Gracias, muchas gracias. Vamos a tomar un vino.